Buenos días, hermanos. Buenos días a todos los que nos ven, que nos escuchan. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Gloria a Dios, ¿verdad? Que estamos bien, que el Señor es bueno, que nos permite otro domingo más. Y pues, ¿quién lo iba a pensar, verdad? Ya casi diciembre, ya casi se acaba el año. Y pues lo único que hemos podido ver durante estos 7 meses es que Dios es bueno, bastante bueno, la verdad. Y aquí nos tiene, pues listos y prestos para escuchar la palabra de Dios. ¿Alguna vez has pensado, hermano, que me escuchas, que me ves y que estás aquí presente? ¿Alguna vez has pensado lo que Dios reclama de nosotros? ¿Sabes que lo que Dios reclama de nosotros es la misma vida que Jesús vivió sobre la tierra? Eso es lo que reclama el Señor. Pero nadie puede cargar con eso, nadie. Nadie puede con semejante peso, y Dios lo sabe perfectamente. Por eso nos dio la salvación a través de nuestro Señor Jesús. Cierren sus ojos. Señor, mi Dios, Padre bueno, gracias, Señor, por este tiempo, Padre. Acudimos a ti, Señor, hasta el trono de la gracia, Señor. Límpianos, Padre, en esta mañana. Ayúdanos, Señor, si traemos cargas que no hemos puesto delante de ti, pecados. Límpianos, Padre, para estar prestos, con oídos y corazón atentos, Señor. Ayúdame con tu Santo Espíritu, mi Señor, y te ruego por cada uno de los que nos escucha y nos va a escuchar, Señor, que tu palabra nos edifique cada vez más, Señor. Cada vez más ayúdanos a ser como tú, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanos, series Cartas desde la prisión. Tema o prédica, cuando Dios te llama. Así se llama, cuando Dios te llama. Y hoy iniciamos la segunda parte de la carta de Efesios. Y digo la segunda parte porque la primera parte, como ya habíamos platicado, hemos estado diciendo, la primera parte, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, y es una parte de doctrina, es una parte de mucha enseñanza, es una parte de teoría. Eso ya lo vimos. El apóstol Pablo da una gran explicación acerca de la obra de la salvación que hace Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. En estos 3 primeros capítulos hemos visto cómo Dios nos ama, y con un amor que todavía no podemos alcanzar a comprender, ¿verdad? Pero por eso estamos estudiando, por eso Dios nos está alumbrando y pedimos alumbramiento para esto. Hoy vamos a ver algo que es totalmente necesario para nuestras vidas, porque hemos hecho ya un estudio muy minucioso acerca de los 3 primeros capítulos, y hoy lo vamos a comprender, lo que les voy a decir ahorita. Los que así el Señor sabe, y los que ustedes cada uno, conforme Dios les ha puesto en el corazón, saben que sí hemos sido sellados. Y los que hemos sido sellados y los que estén ya con esa seguridad, porque el Señor te da esa forma de decir, acá estoy, hoy lo vamos a constatar. Hemos entrado por una puerta, todos nosotros. Hemos entrado por una puerta, y eso es la puerta estrecha, ¿sí? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, la puerta estrecha. Escuchen con atención porque esto va a estar bien interesante. Capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6 es el camino. Así es que ya entraste. Ahora vas a caminar. Y ahora ese camino trae muchas exigencias. Y no es que de parte de Dios, sino que de nosotros mismos tenemos que vencer la carne. Así es que hoy lo que vamos a ver, que inicia en el capítulo 4, vamos a ver cómo Pablo une todo lo anterior con una sola palabra. Y esto es una breve introducción. Y Pablo hace lo que hace, por eso les digo, une la puerta con el camino. Yo lo veo de esa forma. Y por eso dice Pablo en capítulo 4, versículo 1, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y ese yo pues
es la concatenación de todo lo anterior. Es la unión, es el lazo que trae todo lo anterior hacia aquí en adelante. Así que después de que Pablo nos explicó, bájale un poquito al monitor, por favor, nos explicó cuál era el plan de Dios para la salvación del hombre y de pedir que alumbre el entendimiento de nuestros ojos para que los efesios podamos comprender lo mejor posible la esperanza que realmente tenemos de semejante salvación. Pues después de entenderlo teóricamente, Pablo ora para que entendamos esa salvación y por lo tanto ahora viene una consecuencia lógica. Ante gran salvación, ante gran obra, pues viene una consecuencia lógica. ¿Cuál es la consecuencia lógica? La práctica, la vida, el camino. Ahí viene. Por eso dice, yo pues os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados. Esto quiere decir que la salvación de nosotros, de la que el Señor nos ha dado por gracia, y es por gracia, debe manifestarse en cualquier área de nuestra vida, hermanos, en cualquier área. La iglesia es un organismo vivo, dice, por eso es que está construido con piedras vivas y que debemos ir creciendo en santidad, en santidad. Hoy lo que vamos a ver es un tema de santidad. Por lo tanto, esta salvación no es una salvación de la cual, como en el mundo se dice, o como en iglesias hoy la rebajan o la ponen de una forma muy light, haz una oración y ya eres salvo. Y ya es todo lo que tengo que hacer. O sea, hago la oración, ya eres salvo, y entonces ya te cruzas de brazos. No. Esta salvación no es para que ya se dio y ya, ahí ya tienes una nueva vida. No. Tenemos que hacer lo propio nosotros, ahora en este camino. Por eso lo que vamos a ver del capítulo 4 en adelante es pura práctica. Es nuestra manera y modo de vivir. Y esto es lo que hay que poner, pero ya primero entramos por la puerta. ¿Sí me explicó? Este resultado se va a ver en la unidad de la iglesia, en el servicio a la iglesia y con amor entre todos para ir creciendo como iglesia. Recuerden, es una salvación individual, ¿sí? Pero no solo es para que tú te quedes aparte, ya lo hemos visto la semana pasada y antepasada, es para conformar el cuerpo del pueblo de Dios, unirte a un cuerpo, pertenecer a una iglesia. Así es como el reino de Cristo crece y se fortalece aquí en la tierra. Y vamos a ver en esta carta que nos va a dar herramientas necesarias para poder atravesar cualquier circunstancia de la que se nos haga presente en esta vida. Incluso las batallas nos va a equipar con armas poderosas para poder derrotar esas circunstancias, tener esas batallas. Me estoy refiriendo al arma más poderosa. ¿Cuál es? La armadura de Dios, Efesios 6. Así es que voy a darles una breve explicación o un resumen de lo que vamos a ver en esta segunda parte. Fíjense, la primera parte de la carta de los Efesios, ya les dije, fue teórica. Esta eminentemente es práctica. Y en esta segunda parte vamos a ver cosas o situaciones, es decir, como cuando la iglesia está bien concertada y unida entre sí, puede ir creciendo en amor. Esto es lo que vamos a ver en el capítulo 4, del versículo 1 al 16. ¿Cómo puede ir creciendo la iglesia en amor cuando está bien unida? Después veremos cómo la nueva vida en Cristo hace que nos despojemos del viejo hombre. Y esto es un proceso, ya lo vamos a ver el día de hoy, para poder vivir en el Espíritu en cualquier área de nuestra vida. Esto lo vamos a ver en el capítulo 4, del versículo 17 hasta el capítulo 5, versículo 20. Después de esta segunda parte que les estoy hablando de la carta, ¿sí? Veremos cómo es la vida en el Espíritu que trae orden, no solamente en tu vida, a ti, sino en el hogar, en el trabajo. Es una carta de mucha instrucción. Nos va a servir para todas las áreas de nuestra vida. Y esto lo veremos en el capítulo 5, versículo 21, capítulo 6, versículo 9, hasta el versículo 9, perdón. Después, como les había dicho y me anticipé, vemos cómo podemos luchar contra las dificultades mientras estemos aquí en la tierra, que es lo que conocemos como la armadura de Dios, capítulo 6, versículo 10 al 20. Y bueno, posiblemente ya al último vamos a ver los saludos de Pablo. Así es que hoy vamos a iniciar. Están todos en capítulo 4, por favor, versículo 1.
Vamos a leer hasta el versículo 6 hoy, por favor, pero no vamos a ver más que un solo versículo el día de hoy. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos con otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu. Fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Versículo 6. Y cuando Dios Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Recuerden la prédica, cuando Dios llama. Hoy vamos a ver solamente el versículo 1, hermanos. Solamente vamos a ver el versículo 1, porque ¿recuerdan las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando le dijo a Pedro? Pedro le decía, es que no hemos pescado nada, cuando están pescando ahí en el mar de Genesaret, y le dice, boga adentro, Pedro. Le dice a sus discípulos, boguen mar adentro. El Señor nos va a llevar a bogar mar adentro. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a sumergirnos, que el Señor nos dé y que nos respalde y nos dé alumbramiento, hermanos, porque esto es bien necesario, entender todo esto. Y en el primer versículo solamente van a ver cómo tanto tiene Dios para nosotros. Y por eso dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis. Fíjense, es muy necesario entender la obediencia, porque la obediencia es dada por gracia. Hay quienes obedecen por obedecer, en sus fuerzas y en su carne, pero eso tarde que temprano les termina cansando, o tarde que temprano se ve la verdadera vida que llevan, que no es del cristiano real. Y esa obediencia, pues tú la puedes ver, y sucede que no es genuina ante el Señor. Por eso tenemos que entender que la obediencia, después de que tienes la gracia, tú obedeces por gracia. Y es una gracia que te hace obedecer, no con carga, no con peso, sino con gozo. Así es que hoy vamos a ver tres cosas en este versículo. Vamos a ver, conocer qué es vocación. Vamos a ver qué necesito para esa vocación. Y después de que ya tengas esa vocación, pues como tercer punto vamos a ver que hay un resultado de esto. Hay algo que sucede por tener esto. Es un efecto normal, espiritual y natural que sucede por tener eso. Así es que iniciamos con este capítulo. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno. La palabra andéis, del griego, del original griego, que es peripateo, tiene diferentes tipos de definiciones, pero va enfocado hacia la conducta, hacia el comportamiento, y la conducta precedida de la obediencia. ¿Me explico? O sea, obedezco, me comporto como tal, ¿sí? Digno, la palabra digno, de ahí que acabamos de leer, andéis como es digno, es la palabra griega axios, con X, axios. Y eso significa o tiene una traducción de una forma de cómo debiera ser tu vida cristiana. Entonces lo que quiere decir es que yo obedezco por lo que soy ahora, en cuanto ahora estoy en mi vida cristiana. Por eso Pablo les está diciendo y nos está diciendo, andéis como es digno. O sea, nuestra identidad hoy es que yo soy hijo de Dios. Recuerdan hace 8 días, ¿verdad? Entonces, si yo soy hijo de Dios, mi forma de conducirme en esta vida tiene que ser digno o semejante de quien soy hijo. Así es que lo que comienzo a explicar de esta manera es que identifiquemos por qué obedezco. ¿Qué es lo que hace que obedezca? Por eso les decía, porque obedecer por obedecer no es lo que Dios reclama de nosotros. Jesús decía que su comida, ¿qué era? Obedecer a su Padre. Pero Él lo hacía y lo decía de una manera verdaderamente, lo entendía
y lo comprendía en el corazón y lo hacía de una manera con amor, natural, que no le pesaba y no le cargaba. Pues es la gracia de Dios la que trae obediencia y no al revés. Por eso Pablo nos ha explicado hasta aquí cómo es la gracia de Dios que trae salvación, y ahora como resultado práctico de esa gracia que ha derramado sobre nosotros es por lo que obedecemos a Dios. Escuchen, porque esto es bien importante. Estoy hablando prácticamente de lo que es la relación de Dios, de nosotros con Él. La gracia es la que trae obediencia y no al revés. No obedecemos para recibir la gracia, porque no es por qué, no es por obras. ¿Sí se entiende, verdad? Obedecemos porque tengo la gracia. La gracia llegó antes, y es que en el cristianismo es una relación y no es algo religioso, razón por la cual muchas religiones se basan en que debes de hacer para ganar. ¿Sí? Tienes que hacer para poder estar o para poder ser. Y el cristianismo no es así. El cristianismo es, recuerda, es una gracia, es un don, es un regalo. Pero dice Santiago, ahora ya tienes esa gracia, ya tienes ese don, ahora muestras con buenas obras quién eres. Son tus credenciales. Pero esto nos sucede y nos tiene que quedar claro, porque con el Dios de la Biblia, con el Dios que estamos estudiando, y que es difícil creerlo porque esta vida funciona de esa manera, que entre más te esfuerces, mejor, más cosas tienes. Eso es normal y natural en esta vida natural, en esta vida, en esta tierra, porque entre más trabajas, pues debes de tener mayor remuneración. Eso es en el trabajo. En la vida espiritual no es que trabajes para ganarte, no es que yo doné el campanario, ya soy salvo. No, eso Dios ni lo ve. Lo que Dios quiere es tu entrega, tu corazón, tu obediencia a Él, tu sujeción. Y cuando llega eso, pues llega en arrepentimiento, porque te escuchaste y la fe se encendió. Entonces te arrepentiste y creíste, y ahora obedezco por gracia. ¿Sí me estoy explicando, verdad? Pues esto es lo que es el contraste de las religiones. Todas las religiones, hermanos, todas las religiones buscan que el hombre haga. Buscan que el hombre haga para ganar. Nosotros tenemos a alguien que ya hizo y que ganó y pagó todo lo que nosotros no podíamos hacer, que se llama Jesucristo, Hijo de Dios. Por eso es que Pablo muy claro lo deja en la carta de los Romanos. Nadie podía hacer lo que la ley dictaba, nadie. Si fuera por la ley, todos estuviéramos muertos, dice. Tuvo que llegar alguien que consumiera la ley, no que abrogara, porque Él consume la ley, y ese alguien es Jesús. Cuando tú llegas a Jesús, en Jesús consumes todo. Y ahora obedezco por ese efecto de lo que ha hecho Jesús. Así es que esto es contrario a todas las religiones. Con Cristo es que al principio yo acepto al Señor. En todas las religiones es que hacen para que el día del examen, entiende ese juicio, se presenten ante Él y le diga, pues es que yo hice esto, y apelan a la buena fe o a la misericordia de Dios. Y no es así. Yo sé que esto de la gracia es verdaderamente alarmante para muchos. Y yo he escuchado y he estado leyendo mucho acerca de cómo unos debates con gente religiosa, que a nosotros como protestantes nos dicen que cómo podemos basar todo nada más en la fe, y es algo que no lo pueden concebir, y ahorita lo vamos a ver. Pero saben una cosa, pues es por la fe. Precisamente es con lo que se encontró Martín Lutero y dijo, por la fe, por la fe. Y es que es por la fe, pero obviamente que cuando tú consumes eso, das ese paso, pues hay un efecto, y es el que vamos a ver. Así es que solo hay dos posibilidades, solo hay dos tipos de hombres, ya lo hemos visto, y dos posibilidades para estos pensamientos. Para el hombre humano dice, no, pues yo tengo que hacer para ganar. Para el hombre espiritual dice, yo tengo que creer, tengo que entregarme a Dios y hacer por consecuencia de eso. Solo hay dos caminos, eso quiere decir. Y hoy vamos a ver el camino angosto, porque ese camino angosto es verdaderamente difícil, verdaderamente pesado.
Debemos recordar que la justicia de Dios es perfecta, hermanos. Él no dejará al inocente por culpable ni viceversa. Debemos saber que todo lo que se hace en esta vida, se paga. Todo lo que se rompe, se paga. ¿Cierto? Todo. Y para que sea justicia de verdad, debe ser completa y no debe de haber ni un solo error en ella. Por lo tanto, sabemos que no existe quien pueda cumplir con la ley de Dios en su totalidad. Por eso, Cristo ofrece lo que nadie puede ofrecer, y cuando tú llegas a eso, con Cristo, llegas a la libertad. Porque con la religión tú estás preso y sigues siendo esclavo. Por eso Jesús dice, Juan 8:32, ¿conocerán qué? La verdad, y la verdad los hará libres. Cuando tú conoces esa verdad, tú ya no estás, es que tengo que ir, es que tengo que visitar esto, es que tengo que hacer esto, es que los sacramentos, es que esto, es que esto. No, es la fe. Pero por eso entramos por la puerta angosta. Por eso capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, bien explicado, y supimos cómo es que esa obra de salvación está a nuestro alcance. Pero hoy vamos a ver qué tan difícil es para muchos aceptar esa obra, ese regalo. Es muy difícil. Y hay algunos que de tal manera muestran al mundo como si fueran, pero no lo son. Hoy vamos a ver esto. Si yo acepto la gracia de Dios a través de Cristo, que es su vida de perfección en cumplimiento de la ley y su sacrificio por mí, si yo acepto la vida y la muerte de Cristo, entonces yo no tendré que pasar por ningún examen allá arriba para decirle, es que yo hice esto, es que yo hice aquello, es que yo... No. Justificados pues, ¿por qué? Por la fe. Ya no. Así es que después de eso nosotros, por eso Pablo nos dice, andando como es digno. Esto es el cristianismo, hermanos, y esto es lo que se ve por toda la Biblia. La gracia de Dios, que no es otra cosa que el amor de Dios. El amor de Dios no se parece al amor que conocen los hombres, que conocemos todos nosotros. El amor de los hombres está condicionado a que si tú me das, yo te doy. Si tú me respondes, yo te respondo. Si tú muestras, yo te muestro. El amor de Dios es fiel por siempre. Él no cambia, Él no es mutante, ¿cierto? Él siempre va a ser el mismo. Él no miente, Él no es hombre para mentir, ni se arrepiente. Ayer lo veían los jóvenes. Y la verdad es que saben una cosa, cuando nosotros podemos entender ese amor y cuando vemos de querer imitarlo, ahí es donde empiezan los problemas, donde empieza el proceso en el camino. Pero este es un proceso de santidad, hermanos, ahorita lo vamos a entender. Así es que con Dios es diferente, con Dios su amor es eterno, siempre fiel. Y Él sabe que yo soy polvo, que muchas veces sigo oliendo a muerto. ¿Tú crees que no lo sabe? Sabe mi incapacidad y mi naturaleza porque nací en pecado, hermanos. Él sabe nuestras limitaciones, Él sabe nuestras deficiencias, sabe que fallamos, pero por eso está Jesús. Y por eso en este tiempo de gracia nosotros acudimos a ese trono de gracia para limpiarnos de nuestros errores. Y eso es algo que nosotros o nuestra carne nos impide, porque muchas veces se antepone el orgullo, la soberbia, la carne a vencer ese orgullo y soberbia. Por eso nos tuvo que amar primero Dios, dice la palabra, ¿cierto? Nos tuvo que amar primero, pero por eso nosotros le amamos a Él. Porque Él primero nos tuvo que amar, no es que nosotros primero le amamos, no. Hoy vamos a entender cómo fue su llamado. Y esto es la libertad que Él nos da, hermanos. Es absurdo amar a alguien por obligación, ¿cierto? Es absurdo. Un padre, ¿ustedes como padres les gustaría que sus hijos los amaran porque saben la herencia que les va a dejar? ¿Que les dejarán? No. ¿Cómo te sentirías? Pues mal, o sea, decía, ay, qué mala onda, mi hijo es bien interesado, ¿no? En lugar de que me ame por lo que soy o quién soy, que soy su padre o su madre, no, pues así Dios, muchos de los que buscan a Dios es por eso. Hoy el mundo está equivocado totalmente. Buscan una doctrina donde todo sea light y donde no se mencionen estas cosas. Y cuando los confrontas, como les dices, oye, pues Dios te manda a hacer esto,
no, pero espéreme, primero escúcheme, porque la situación no es así tan fácil. Y luego lo anteponen sus orgullos, su carne, y le dices, bueno, hoy vamos a ver que nosotros, todos, yo, todos ustedes y los que me escuchan, tenemos la tendencia a querer hacerle reformas a la ley de Dios. Todos. Bueno, si dice aquí, fíjate, sí es cierto, dice que, pero es que él no conoce, es que yo lo estoy, es que, y empieza la justificación. Pero si ya está escrito, no hay ni que orarle, ni que pedir si puedo o no debo, ya está escrito, es una ley. Pero siempre el humano, siempre, eso ha sido todos los siglos, ha querido hacerlo a su manera. Por eso las enseñanzas, hermanos. Así es que nosotros, Dios nos regala su gracia, y si la acepto me dice, ahora puedes andar como es digno, con la vocación con la que te llamé, pero me ha dado la gracia previamente, ¿sí? En otras palabras, ahora sí puedes andar digno con lo que yo te di, y lo vas a hacer no porque tengas fuerzas en ti mismo, sino por mi fuerza. Y mi fuerza está en la fuerza, escuchen, de la voz de mi llamado. Oye, este tema está bien bonito. Como dijimos anteriormente, solo hay dos caminos para estar delante de la presencia de Dios: hacer para ser aceptado, o ser aceptado y ahora hago. Es la diferencia, porque Jesús me lo da de gracia, me acepta cuando verdaderamente hay un corazón contrito, humillado, arrepentido. En ese momento hay una santidad posicional, ahorita lo vamos a ver. Y yo tengo que empezar a obedecer y a crecer en santidad por lo que he entendido de ese amor tan grande. ¿Me explico? Y no es antes de. Mucha gente confunde y dicen, ya con lo que hice me gané hasta el cielo. ¿Sí o no? No, pues no puedes hacer nada, vaya, nada para ganarte el cielo. Es un regalo inmerecido. Así es que vamos a ver la segunda parte de esto, que es vocación. Y aquí lo vemos mismo, en el mismo versículo, Efesios 4:1. Les dije que solamente aquí vamos a estar, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación. Ahí me detengo. Desde luego que no estamos hablando de la vocación profesional de la que todos conocemos o tenemos. Esa vocación la elegimos por preferencias personales, por gustos, por deseos, ¿cierto? Hay materias que se enfocan para que tú puedas elegir qué vocación quieres desempeñarte en un futuro. Ayer le preguntábamos a los jóvenes, ¿qué te gustaría hacer o cuál es tu anhelo de ser? Y muchos jóvenes contestan, o algunos dicen, todavía no sé, y tienen razón. Pero esa es una vocación que ellos van a ejercer por el gusto, por la preferencia y por sus decisiones. Pero aquí vocación, la palabra griega es kleis, con K, klesis, perdón. Y fíjense, es un llamado, pero tiene una definición muy hermosa, porque significa vivir la vida a la cual hemos sido llamados por diseños de Dios mismo. ¿Escucharon? Es algo que Dios te ha dado, esa vocación cuando te llamó. Vivir la vida a la cual hemos sido llamados por diseño de Dios mismo. ¿Cuál es el diseño de Dios? Pues es lo que estamos viendo, lo que ha hecho Dios desde Efesios 1, 2 y 3. Es un llamado de Dios que no tiene ninguna relación con nuestras obras o deseos o entendimiento. No es un llamado que surge de nuestra propia opinión para vivir como parece que debemos vivir, por muy piadosa que sea nuestra idea. Es un llamado de Dios y le compete a Dios solamente. Porque fíjense, dice Romanos 3:11 que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay bueno uno solo. Por lo tanto, no es por el hombre. Es Dios quien llama y da el entendimiento. No existe nadie que sea contrario a esto. No somos capaces, hermanos. No somos capaces por nosotros mismos buscarlo. Lo dice Romanos. No somos capaces. Es Él el que te va a buscar, ¿cierto? Es Él el que te manda a alguien. Por eso la vocación de la que habla el versículo 1 es algo sobrenatural. Después de haber sido llamado, persuadido, escuchen esta palabra, se va a repetir mucho, persuadido a entrar, es cuando tú inicias esa vocación. Dios nos persuade con su amor. Dios nos persuade. Dios conoce la psique de cada uno.
Escúchenme, para los que saben qué es psique. ¿Y qué significa esto? Yo soy un ejemplo, como todos ustedes, de que Dios responde oraciones. Yo negaba, yo aborrecía, me molestaba escuchar. Pero Dios conoce mi psique y le puso a alguien más, escuchen porque esto ya es casi la esencia, le puso a alguien más el deseo de estar orando por mí, para que el corazón fuera tocado por el Espíritu Santo. Por eso tú sigue orando por tus hijos. Y nosotros seguimos orando por los que necesitamos seguir orando para que el Señor transforme y toque, porque muchas veces nuestro entendimiento no es, cuando escuchas la palabra de Dios lo quieres pasar a tu lógica y a tu entendimiento y pones las barreras y no entra la palabra de Dios. Entonces nosotros seguimos orando no con palabras sabias, no con palabras del mundo, sino que Dios con su poder te toque. Y eso es lo más hermoso. Ese llamado es el que Dios usa. Esa es una vocación que surge de un llamado exterior y que se entiende por una sabiduría que solo proviene de Dios. Hoy podemos entender un poco, y los que vayan captando, por eso les dije, vamos a abogar adentro, porque podemos entender más o menos cómo fue el llamado, mi llamado. ¿Cierto o no? Todos hemos pasado por eso, hermanos. Cuando te compartieron la primera vez, te fuiste a tu casa. Sí, fíjate que sí tiene razón, pero mira, yo creo que no es tanto así. O yo creo que están exagerando, o yo creo que esto pues ya no, ya eso fue para los tiempos aquellos, porque era necesario. O yo pienso que, y empieza, pero el Señor está trabajando. El Señor está trabajando. Y la obra que empezó en ti, la perfeccionará. Sin la ayuda del Espíritu Santo es imposible entender esto. Por eso necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, ora por tus hijos. ¿Me escuchas? Ora por tus hijos, por tus hijas. Ora por el futuro esposo de tus hijas. Porque muchas veces, pues los hijos e hijas nos engañan o nos dan a tole con el dedo. Piensan que nos dan a tole con el dedo, haciendo como que, ay, sí, ya soy cristiano, ya oro como ellos oran y hago esto. Pero tarde que temprano todo sale a la luz. Todo sale a la luz, hermanos. Y saben una cosa, Dios los va a tocar. Dios los va a tocar. Por eso nosotros no nos cansamos de orar por ellos, porque pues, somos ejemplo vivo de que Dios responde oraciones, ¿cierto? Así es que sin la labor del Espíritu Santo haciéndonos entender lo que Dios quiere que entendamos, no podríamos hacer nada. Por eso, sin este llamamiento sería imposible tener la vocación para después andar como es digno conforme a esa vocación. Fíjense, porque ¿quién puede entender a Dios? ¿Quién? ¿Cómo puedes entender a Dios? ¿Cómo puedes tú tratar de comprender a Dios en cómo transforma o cómo hace la obra sobrenatural en las personas? Yo le decía a los servidores hoy, hemos visto respuestas de Dios en oraciones de esposas que habían orado por sus esposos que se convirtieran para que fueran cristianos y para que dieran buen testimonio. Hoy los esposos, Dios ha contestado esa oración y de tal manera que hoy el esposo está firme en la fe. Qué hermoso es eso. ¿Cómo te explicas eso? Pues solamente Dios. Pero solamente Dios te puede dar ese entendimiento con el Espíritu Santo. Entonces tú ya comprendes, fue Dios. Por eso dice Pablo en Romanos 11:34, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Nadie puede entender la mente del Señor si no Él es quien nos la revela, ni nadie puede ofrecer algo para ser recompensado. ¿Se dan cuenta? Es el Señor el que hace la obra, es Él el que usa, Él es el que dice ve y ora, Él es el que te pone en el corazón, ponte a orar por esta persona, ¿sí o no? Es la verdad, hermanos, y esto es hermoso porque esto es cuando Dios ya está trabajando. Esta vocación que surge de un llamado la pone Dios en nuestro corazón para que podamos hacer algo en nuestra vida, escuchen, individualmente, pero también como iglesia. Y es que es un llamado para nuestra vida individual, porque lo veremos durante toda esta segunda carta.
Pablo hace referencia a una integridad personal, fíjense, que nos exhorta, escuchen, ¿a qué nos exhorta? A desechar la mentira y decir la verdad. Eso lo vamos a ver. Nos exhorta a no hurtar, sino a trabajar. Nos exhorta a no decir palabras malsonantes, sino aquellas que sirven para edificar. Ya vamos a entrar a esos temas, porque muchas veces nos decimos cristianos, pero seguimos compartiendo cosas en el Facebook como que con palabras malsonantes. Y ahí es donde el Señor nos va a dar esa capacidad de discernimiento, que sí, que no. Pero es un proceso. Pero tengo que escuchar y tengo que entender y vivir esto para poder saber que sí, que no, ¿verdad? ¿Qué más nos va a exhortar el Señor? A quitar de nosotros toda amargura, ira, maledicencia y toda malicia. Hermanos, ¿sabías que el hombre es malo por naturaleza? El hombre es malo. Lo único que tiene el hombre es maldad. Eso es seguro que tiene. ¿Vieron el video de la niña tan famosa del pastel? Cómo sopla la velita y cómo la otra se le va encima. ¿Y qué hace la niña? Se empieza a reír así, pero de una forma, te apagué la velita. ¿Sí? ¿Quién le enseñó a esa niña? Aún a pesar de ser zarandeada y toda la cosa, riéndose, burlándose. Y la otra con una maldad y una hazaña desquitándose. Hay maldad por naturaleza. Eso no se enseña, esa se trae. Lo que se enseña es el camino del Señor para quitar esa maldad. Pero imagínense esa niña a los 4 o 5 años, no sé cuántos tenía. Imagínense nosotros ya adultos mayores, 47 años. ¿Cuántas cosas tan arraigadas traemos que el Señor tiene que seguir limpiando? ¿Cuántas cosas? Por años ahí incrementándose en ideas, pensamientos, prejuicios, celos, contiendas, iras, maledicencias. Y de momento te dicen, no tienes que... ¿Por qué? ¿Qué hago? ¿Cierto? Pero eso pues hasta que el Señor me lo muestra. Es un llamado personal, pero no es un llamado para hacer algo de manera individual, sino que como ya vimos en el capítulo 2, en la parte teórica, Dios nos llama para hacer algo todos juntos como un solo pueblo en iglesia. Eso lo vimos en Efesios 2, versículo 19 al 22. Pablo nos enseñó de manera teórica que el llamado de Dios a ser iglesia, en esa manera teórica, en ese versículo del capítulo 2, pero ahora nos los va a enseñar de manera práctica. Y fíjense, por eso les dije, esto es como un resumen de toda la segunda carta, porque lo que vamos a ver cómo sí verdaderamente el Señor está trabajando en nosotros individual, pero para que lo pongamos también de manera grupal. Fíjense, el capítulo Efesios 4, versículo 11 al 16. Esto es un adelanto de lo que vamos a ver más adelante. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Iglesia, ahí está. ¿Se dieron cuenta? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Ya ven cómo sí trabaja individual? Pero siempre es para un propósito. Recuerden, el evangelio no eres para ti, es para el que tú puedas ver al de junto. Obviamente te salva, sí, individual, pero ahora te hace ser movido por el amor de Dios hacia los demás. Dice, a fin de perfeccionar a los santos, ya lo leí, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Y esto es algo bien, ya lo vamos a ver, porque ya tenemos que dejar el niño atrás. Ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres. ¿Ya vieron? Que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Versículo 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ayer un joven decía que su mayor anhelo era ayudar a los demás. Oramos porque eso sea real y genuino, ¿verdad?
Pero si lo dice, bueno, pues hay que trabajar nosotros los papás, ustedes, nosotros los del ministerio, para que ese enfoque sea bien canalizado, ¿cierto? Para que sea para la gloria de Dios. Pero ya es algo bueno, decía un joven, mi mayor anhelo es ayudar a los demás. Quizás no algo muy trascendental, pero sí al de junto y bueno, gloria a Dios. Aquí lo estamos viendo. Nosotros hoy como nuevas criaturas, eso es para nosotros. Pero esto habla de la edificación del cuerpo, habla de iglesia. Por lo tanto, no estamos hablando solamente de una vocación personal para un comportamiento personal, sino también para un comportamiento de todos juntos como iglesia. Pero ahora entramos a profundidad. No se me duerman y les recuerdo que pónganme atención, porque vamos a ver que esta vocación no es para todos. ¿Ustedes creen que sea para todos? Contesten. No, porque ya se los dije, ¿verdad? Se me pasó. Soy como el maestro de clases, ¿verdad? Pero bueno, pues no. No. Jesús dijo que, nuestro maestro dijo que muchos son los llamados, ¿pero qué? Ya estudiamos Efesios 1, ya estudiamos presciencia, conocimiento de las cosas anticipadas, de todo de Dios. Pues vamos a ver esto, porque esto es importante e interesante. ¿Qué se requiere para tener esta vocación? Ese es el primer punto que les dije que íbamos a ver. Dice Pablo, otra vez repito, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Ya dijimos que esta vocación no surge de nuestro deseo ni por nosotros, no tenemos nada que hacer ahí. No es algo que yo me gane por lo que hice, por lo que soy, por lo que hablo, por mis talentos, no. Es Dios quien hace todo, es Dios quien hace el llamado. Pero esta vocación no es para todos, y basta ver cómo está el mundo para darse cuenta que no todos tienen esta vocación diseñadas por Dios. ¿Por qué? Porque para eso necesitas ser llamado por Dios, llamado de esa manera que Dios te persuada de su amor, y eso es lo que vamos a ver. Nadie tiene la vocación de seguir a Cristo por sí mismo y andar conforme a esa vocación. Imagínense, o sea, alguien que diga, yo quiero seguir a Cristo, no, pues no. Ya vimos que como se nace en pecado, en rebeldía, contrario a Dios. A esta vocación no ha sido llamado todos. Y lo vamos a ver con un pasaje. ¿Se acuerdan de Faraón? ¿Ustedes creen que Faraón no tuvo ante sus ojos el poder de Dios? Ante sus ojos no tuvo el llamado de Dios. Sus mismos sacerdotes le decían, oye, ¿no estás viendo que contra quién estamos? O sea, ¿no te estás dando cuenta el tamaño de quién es? O sea, ya doblega. Faraón es el ejemplo de un corazón de un hombre endurecido, orgulloso, soberbio. ¿Quieren conocer a alguien? Denle poder. Y desafortunadamente en el mundo, pues cuando vemos a los mandatarios de las naciones, pues tú te puedes dar cuenta cómo es. El poder corrompe, dicen los políticos. Pero desafortunadamente es un ejemplo Faraón del hombre real. El hombre se endurece, el hombre es perverso, el hombre es perverso. Pablo le dice, cuídate de ti mismo, le dice a Timoteo, no de alguien más, no le dice, oye, chécate acá, oye, cuídate de ti mismo. El hombre maquina cosas en lo oscuro porque está viendo cosas que no le favorecen, o está pensando, o está haciendo, y maquina cosas ahí donde y las hace, las termina haciendo, y da a la luz, ¿qué dice? Pecado. Faraón es un ejemplo claro de ese hombre perverso, pero también Dios dice, espérate, tú eres perverso y todo lo que tú quieras, pero yo hasta eso lo uso para demostrar mi poder. Y eso es lo más grande, porque Romanos 9:17, apúntenlo, dice, y después Dios mismo lo usó para demostrar su poder en su vida y para que todo el mundo lo conozca. O sea, Dios no
no deja nada sin un propósito. ¿Se dan cuenta? Necesito aquí su atención y paciencia para que nos llevemos esto de gran edificación. A causa de nuestra naturaleza caída, nadie tiene la vocación en sí mismo de vivir como Dios quiere que vivamos. Pertenecemos a una raza que se define por rebeldía, por anarquismo y la desobediencia permanente a Dios y sus consejos. Basta ver a nuestros hijos. Te encargo la recámara, hijo. Y llegas y la recámara está igual o peor, ¿no? En lugar de que estuviera mejor, no, ahora peor. Es la rebeldía, el anarquismo. Y no saben los mandamientos del Señor. Honra a tu padre y a tu madre, obedece a tus padres. Y así como ellos, somos el ejemplo de nosotros ante Dios. Nos rebelamos y somos anarquistas, no nos sujetamos a lo que Él dice. Por eso les decía desde hace rato, empezamos a hacerle reformas a su ley. Y empezamos a hacer nuestra Biblia, y ya después nuestra Biblia queda como de 15 páginas. Porque todo lo demás ya está obsoleto y porque los jóvenes piensan que esto es retrógrado, y que esto ya, ¿cómo crees? Eso es fanatismo, piensan los jóvenes. ¿Cómo crees? Si yo estoy bien, con eso basta. Si yo soy feliz, con eso basta. ¿Recuerdan a los estoicos? ¿Recuerdan a los epicúreos? Sigue habiendo epicúreos. Mientras mi carne esté satisfecha, pues no pasa nada porque mi alma no tocó eso. ¡Ja! Esos son los epicúreos. Hermanos, el hombre es perverso. El hombre es perverso. Pero Dios llama a todos al arrepentimiento. A todos. Si llama a todos, lo hace a través de muchos medios. De hecho, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento vemos que Dios llama a todos al arrepentimiento ofreciéndoles el Evangelio. Fíjense nada más ejemplos, me estoy apurando. Isaías 45:22 dice: vengan a mí todos los pueblos que habitan en lugares lejanos, yo los salvaré. Ahí hay un llamado para todos, ¿cierto? Isaías 55, versículo 33 al 28. Perdón, Isaías 55:1, 33 al 28 dice: alguien tiene sed, venga y beba, aunque no tenga dinero, venga, tome vino o leche, es todo gratis. Ya hablaba del evangelio, de la salvación, ya hablaba de la gracia. Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y ahí está, a todos. Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿A quiénes? A todos. ¿El llamado para quién es? Bueno, vayan poniéndolo en su mente, ¿sale? Y aquí viene la pregunta obligada, muchos me hacen o se hacen. ¿Por qué no todos escuchan? ¿Por qué no todos se arrepienten? ¿Por qué fingen ser y no lo son? Tienen una doble vida. Ante los que tienen que estar así son, hasta oran y hacen hasta hablan de Dios. Pero ya cuando entran a su círculo del que estaban, vuelven a ser los mismos. Y no quiero decir la palabra, pero está en Proverbios, porque el ¿qué? Regresa a su ¿qué? Está fuerte, ¿verdad? Pero así es esto, hermanos. No olviden, muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Para entender, hay que distinguir los llamamientos de Dios que se ven en la Biblia. Y como ya lo hemos explicado, hay un llamamiento ahorita que acabamos de ver que es general, externo. Un llamamiento general a través de la creación, ¿sí? A través de la conciencia y a través de la predicación. Apunten los versículos. Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Quien ve el cielo, ¿a quién está viendo? Sabe que hay un Dios. A través de la conciencia, Romanos 2:15 dice, mostrando la obra de la ley, escrita ¿dónde? En sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos.
Por eso todo mundo trae una carga y se siente mal. Por eso van los domingos y descargan esa conciencia para limpiar esa conciencia, pero vuelven la otra semana con la misma carga o más, porque está impregnado ahí. Dios los está llamando. Primera de Corintios 1:21 dice, y esto es por la predicación: pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ya vimos 3 aspectos, llamamientos generales, ¿sí? Todos tenemos, no hay excusa. Ay, pero a ver, pastor, dígame de los de África, los que están allá, o de los que son, ¿cómo se llaman? Caníbales, que están allá en una isla. Ellos, ¿cómo? Esto es bien difícil para el humano. Estas enseñanzas son espirituales, y para el espiritual, al espíritu. Para la carne, va a empezar, ay no, pero es que, a ver, que me explique, y ellos cómo, por qué, ¿a poco? Entonces Dios es injusto. ¿Tú crees que Dios no conoce todo anticipadamente? Una. ¿Sabía de ellos? Sí. ¿Sabe cómo de ellos? Sí. Pero también les ha puesto el sol, las estrellas, la luna, también les ha puesto todo, y tarde que temprano les pondrá. Pero Él sabe anticipadamente. Por eso, otra vez Efesios 1, presciencia. Él conoce, Él es sabio. Nadie puede juzgar. ¿Quién va a tener la mente de Dios? Es un Dios justo y santo. Su principal característica, su principal atributo es la santidad, y va homologada con el amor. Ellos sabrán que el Señor existe. Mateo 10 es un ejemplo de cuando la gente rechaza ese llamamiento general. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender, porque no es para todos, se dan cuenta. Mateo 10:14, solo escuchen: si en alguna casa o pueblo se niegan a recibirlos o escucharlos, es cuando Jesús mandó a los 12. Previo a esto, el contexto es que le dice: vayan los 12, no lleven más de un par de zapatos, no lleven comida, no lleven abrigo, quien los reciba los bendice, quien esto y esto. Pero les dice en el 14: y si en alguna casa o pueblo se niegan a recibirlos o escucharlos, salgan de ese lugar y sacúdanse el polvo de los pies en señal de rechazo. Les aseguro que en el día del juicio final, ese pueblo será más castigado que las ciudades de Sodoma y Gomorra. Miren, pues esto es Dios. No es el Diosito del amor, que sí, este es un Dios de amor, pero es un Dios justo, un Dios de equilibrio. Él sabe perfectamente quién. Cuando tú compartes te rechazan, pues tú sigues compartiendo y sigues insistiendo hasta que el Señor te hace sentir que ya no. Pero ahí está Mateo 10:14. Qué tremendo, ¿no? Este llamamiento que estamos viendo es un llamamiento general y puede ser resistido y rechazado, como lo hemos visto. Esto se ve mucho en la Biblia, en el Antiguo Testamento, con el pueblo de Israel. Y es lo que explica el apóstol Juan cuando dice en Juan 1:11, dice: a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Ahí está, claro. Por eso nadie puede poner excusa ante Dios, porque todos hemos sido llamados, todos hemos sido llamados, y por lo tanto todos somos responsables ante Él. Pero hay algo que es hermoso para nosotros, y aquí es donde te deberías de derretir hablando de cuando ves lo inmenso que es su amor, porque Él sabe quién responde a ese llamado. Él sabe quién responde a ese llamado. Él mismo dice: mis ovejas mi voz oyen y me siguen. Pero fíjense qué hermoso es algo, que este llamamiento es efectivo. Cuando ya has decidido seguirlo, es porque has recibido ese llamamiento efectivo, porque te ha persuadido con su amor. Romanos 8:30, vayan por favor. ¿Están ahí? Fíjense, es un versículo como de 100 metros de profundidad, ¿verdad?
no más. Que el Señor nos alumbre. Dice, y a los que predestinó, a estos también, ¿qué? Llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. A ver, hermanos, predestinó, ya lo estudiamos, ya lo vimos. La palabra ahí predestinó es proorizo en griego, pero también dice conocer con antelación. Y saben una cosa, esto a mí me llenó así como de amor. Digo, qué tremendo será, Señor. Pues, y no es por lo que tú hayas hecho, no venga a tu mente que, ay, es que yo hice, yo fui, yo tengo, yo soy. Nah, eso deséchalo de una vez. No eres tú, es el amor de Dios. Pero tampoco te sientas ya seguro, ya, yo soy yo, Señor, yo ya me conociste y ya sabes que no. Todos los días analízate, verifica tus verdaderos propósitos y verifica tus acciones. Y sabes una cosa, los motivos por los que quieres seguir a Dios, por los que quieres seguir a Cristo. Eso es algo que nos tiene que todos los días estar, Señor, sí, Padre. Y claro, cuando llegan las circunstancias adversas, ¿qué dices? Ay, pero si yo soy tu hijo, ¿por qué me haces pasar? No, dices, Señor, ayúdame, ¿sí o no? Señor, dame fortaleza, dame sabiduría, ¿qué tengo que hacer? Es distinto, pero Él nos conoce con antelación, hermanos. Este llamamiento es eficaz, pero es totalmente inmerecido, porque su origen es Dios, no el hombre. Recuerden, ya lo explicamos la presciencia en el capítulo 1. No es porque yo me lo merezca o porque yo me lo haya ganado, o porque yo pueda reclamar por lo que soy, no. O porque tengo revelaciones. Es que Dios, yo tengo una revelación que no se ha hecho nada. Pues, vete a esa iglesia que acaban de abrir, de veras, o sea, no. Aquí debemos de entender que somos polvo. Y que lo que estamos escuchando hoy es Dios diciéndonos, mira cuánto te he amado. Y todos los días me fallas, y acá estoy. ¿Sí o no? O sea, es el amor de Dios que nos está diciendo, y yo te vi esta semana, y ve lo que hiciste y todo eso, y acá estoy. ¿A qué horas te vas a poner a cuenta? O sea, Dios ahorita está en un periodo de gracia y te está diciendo, ¿a poco no te levanta de madrugada y te haces, y cuando no te pusiste a cuentas con Dios y tú te paras, Señor, perdóname, sí es cierto, es el Espíritu Santo mismo que ya mora en ti, que te dice, despierta, tienes que vivir. Esto es hermoso, hermanos. Por eso nosotros tenemos que ahora corresponder como es digno. ¿Se dan cuenta? En un solo versículo no podíamos dejar pasar, y todavía lo que viene, porque saben una cosa, cuando uno entiende esto, cuando uno asume lo que es tan grande amor, lo asume como responsable y dice, Señor, yo no puedo vivir de la manera que vivía antes. Hoy no lo hago ni siquiera por nadie de aquí, lo hago por ti, y el reflejo se ve en ellos, porque ahora los amo con sus defectos, porque yo tengo más defectos. Que Dios te hace verte a ti mismo, no como lo grande que eres, lo victorioso. Vamos de victoria en victoria, ya lo hemos dicho cómo. Pero siempre tenemos que tener en la mente que no somos nada, que lo que somos por Dios. Y cuando tenemos eso en cuenta, podemos decir como el salmista, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Salmo 112:1. Ahora obedecemos por gracia, ¿ya ven? Ahora obedecemos porque Dios hizo su obra en nosotros, nos dio entendimiento, ahora nos da un discernimiento espiritual y decimos, Señor, eres tú el que me hace ver mis errores. Pero ahora, para que no quede tan a la ligera esto de los llamamientos general y el llamamiento particular, no particular, sino un llamamiento eficaz que nos hace Dios, ese llamamiento que mueve, que te persuade de su amor, que te hace amarlo sin medida. Fíjense, vamos a la parábola que nuestro Señor Jesús nos enseña en Lucas 14 del 16 al 24, la gran cena. Ahí van a ver cómo Dios nos va a explicar. Lucas 14, ¿ya estamos? Del 16 al 24. Dice, entonces Jesús le dijo un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos.
Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya está todo preparado. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un llamamiento en general. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. ¿Te ha pasado? Y diré, ahí está tu respuesta, hijo. Es que le he estado invitando, y el día de la reunión de jóvenes es que tengo una fiesta. Ahí está, Jiré. ¿Ya viste? Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Ándale, vete a probar tus bueyes. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Pues no, pues tengo que cumplir con mi esposa. ¿Cómo crees? No. Ándale, vete a emborrachar. 21. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre. ¿Quién es el padre? Dios. Enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Gloria a Dios por los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Nosotros. Y dijo el Señor, se ha hecho como mandaste. O sea, todavía dice, se ha hecho como mandaste, Señor. Y todavía hay lugar. Y dijo el Señor al siervo, ve por los caminos, por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Ahí entiendan que va a llegar todos. Pero ¿saben? La palabra fuérzalos, anacanzo en griego, tiene una derivación de persuadir. ¿Qué es lo que hace a nosotros, a ti, a mí, a los que oraron por ti? Estaban orando fervientemente y no desistiendo, estando ahí esperándote a que llegaras. Como un pastor Martín que me comentaba, que decía, es que cuando yo me convertí, ahí estaba todos los domingos, ahí estaba sentado afuera, decía, esta persona que me quería compartir el evangelio, yo lo esquivaba y lo esquivaba, pues hasta que ya llegué a las 6 de la tarde y ya te guía. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. A veces no nos damos cuenta, hermanos, pero es Dios haciendo la obra en nosotros, llamándonos para que estemos aquí, para que ahora podamos tener esa vocación. Por eso el 24, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. ¿No es para todos? ¿Les pregunto? Ya no. El que lo rechaza voluntariamente se cierra su corazón, endurece su corazón. Y empiezan los ataques, sí, pero es que no lo conoces, es que es así, es que esto y el otro. Escucha la voz de Dios. Ahorita Dios está hablando. Ahorita es Dios hablando y nos está explicando cómo funciona, cómo es Él. Nos da las oportunidades, ahí está, es tan grande en misericordia. Dice en Lamentaciones 3:23 que cada mañana, ¿qué dice? Son nuevas, renueva su misericordia. Pero miren, no todo el mundo tiene esta vocación, sino aquellos que Dios llama de esta manera, con esa persuasión, con esa muestra de amor de Él, con ese llamamiento interno que es a través del Espíritu Santo que convence, que persuade. Por eso recuerden presencia, acuérdense. Pero fíjense cómo Pablo lo explica en Romanos 9:11. Nada más escuchen, 9:10 dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre. Pero me detengo, les digo el contexto rápido, es que Pablo está explicando cómo los judíos y cómo los gentiles se unieron y que no todos son aunque seas judío, aunque seas de Israel, no eres del pueblo, tienes que creer, explica ahí en Romanos 9, es un tremendo pasaje. Y luego dice los gentiles ahora son injertados al pueblo de Dios, pero ahora dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, y fíjense el 11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a ¿qué? A la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Ya nos quedó bien claro con esto, ¿verdad? ¿O no? Porque no es por las obras, hermanos, es por el quien llama. Pero es conforme a la elección, presciencia, conocimiento anticipado, para que el propósito de Dios permaneciese, para que no se perdiera el propósito de Dios. Él sabía. Dios llama, pero a la vez es voluntariamente. Y saben, eso parece ser contradictorio. Pero Dios llama, hermanos.
Y es que cuando escuchas su voz, es decir, su palabra, y su palabra que es verdad, y como Él nos toca a través del Espíritu Santo para ver esa verdad, difícilmente te niegas. Ya no, pues es la palabra de Dios, es la verdad. Voluntariamente es la decisión, pero es un llamado eficaz. Este llamado es para participar de una vocación que, como ya se nos explicó Pablo en los capítulos 1, 2 y 3, consiste en ser llamados para ser perdonados, para formar parte de su pueblo que es la iglesia y para ser herederos de su reino. Hermanos, no hay mayor vocación que ser llamado por Dios para ser su hijo y formar parte de su pueblo y adorarle por la eternidad. No hay mayor vocación. Por lo tanto, ¿cuál es el resultado práctico de esta vocación? ¿Cuál será el resultado práctico de esta vocación ya que la entendimos? Pues vamos a ver la cuarta parte. El resultado práctico surge del llamado. Yo pues ruego preso en el Señor, como andéis digno de la vocación que fuisteis llamados. Y es que Pablo no separa la teoría de la práctica. No se puede separar la teoría de la práctica, porque ya estamos en la segunda parte de la carta y esta unión que hace de la teoría con la práctica es como decir ahora pues de que les he explicado el amor de Dios y de lo que hizo por nosotros, ahora pues ya puedes andar como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Escuchen una cosa, no hay salvación que no provoque santidad. No hay salvación que no provoque santidad. Una buena teología nos debería de llevar a un buen comportamiento. Pero entonces, ¿por qué no lo hacemos? ¿Será posible que la teología nos pasa nada más por el cerebro, pero nunca la llega al corazón? Eso de nada sirve, hermanos. De nada sirve que me digas, yo he leído la Biblia 40 veces, y de atrás para adelante, y de adelante para atrás, y todo, yo te cito todos los versículos, yo te abro la Biblia y sé dónde estoy, puedo poner el dedo y sé qué versículo estoy tocando, casi, ¿no? De nada sirve si no hay una muestra de esto, de lo que el Señor está hablando hoy, el día de hoy. Andar como es digno de la vocación. Pedro nos los explica muy bien de una manera más sencilla. Segunda de Pedro 1, apunten 9. Segunda de Pedro 1:9 dice: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Versículo 10: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. ¿De qué cosas hablaba Pedro? De ahí, pero ya se dieron cuenta que habla de vocación y de elección. Sí se dieron cuenta, ¿verdad? Es lo mismo que estamos hablando con Pablo. Pero ¿qué cosas hablaba? ¿Haciendo qué cosas? Pues poniendo toda diligencia, que añadimos a nuestra fe, ¿qué? Virtud, a la virtud, ¿qué? Conocimiento, al conocimiento dominio propio, ¿sí? Al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Lo mismo que Pablo nos está diciendo es lo que Pedro nos está diciendo. Ustedes no se olviden de vivir como es digno, teniendo todas estas cosas. Lo que Pedro lo está complementando de una manera, cuando lo vemos así, pues es que todas esas cosas son las que tenemos que tener presentes para nuestra vida digna delante de Dios. Pero Pedro lo dice muy bien: a la vocación que fuiste llamada por la elección. ¿Y qué quiere decir eso? Por la presencia, por el conocimiento de Dios previo. Estamos hablando de santidad, hermanos. Aquí podemos ver el proceso de la santidad. Cuando Dios nos llama, ya lo hemos dicho, somos posicionalmente santos. Cuando te entregas al Señor, ya eres apartado, ya eres del pueblo. ¿Sí me explico, verdad? Y después hay una progresión en la santidad, ¿sí? En el camino, ya entraste por la puerta, Efesios 1, 2, 3. Ahora, Efesios 4, 5 y 6 es el camino, el progreso de la santidad es lo que vamos a ver de aquí en adelante, ¿sí? Y después de ese proceso, pues hay una santidad, pero cuando ya nos glorifica el Señor allá arriba con Él. Esa ya será la santidad con Él. Ahorita estamos viendo el proceso cuando Él nos llama. Por eso, hermanos, no es posible que una salvación no provoque santidad. No es posible, hermanos. Ahí es donde yo les digo que tenemos que analizar nuestros motivos, analizar, estar pensando, esa autorreflexión, la meditación. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué digo lo que digo? ¿Por qué actúo? ¿Por qué voy a la iglesia? ¿Por qué escucho?
los motivos verdaderos que me llevan hacia querer conocer a Dios. Porque tiene que provocar en nosotros la santidad, una santidad que Dios la conoce y la ve, solamente Dios. Porque la santidad, por eso hablaba de integridad, porque eso es más allá de ser buenos en el aspecto moral que el mundo conoce. Es que Él es bueno, es que Él comparte, es que Él da, es que es esto, es que es hacendoso, son obras inútiles. La santidad es una integridad que cuando no estamos con nadie, estamos con el Señor. Y cuando estamos con todos, estamos con el Señor. Sabemos que Dios nos está viendo. Así es que, hermanos, en nuestra vida diaria no podemos separar la práctica del llamado de Dios. En pocas palabras, hay muchos que dicen creer, pero sus vidas se nota que absolutamente no es eso. Y no me refiero al pecado, porque todos podemos tender o caer en eso, en algún pecado, esporádicamente, sino me refiero a un estilo de vida que denota un estado que en absoluto se parece al que Dios ha diseñado para un hijo suyo. ¿Tú te das cuenta? Hay mucho cristianismo hoy light, donde finalmente pues ya soy salvo y yo soy cristiano, y hoy como ser cristiano es de moda, pues, y tienen un comportamiento totalmente erróneo y que deja ver totalmente que no es el cristianismo al cual el Señor nos ha llamado. Les decía yo hace rato, nosotros a veces tenemos la tendencia de hacer esas reformas a la palabra de Dios. Y cuando nosotros nos encontramos en el proceso de que estamos conociendo al Señor, has decidido seguirlo, hay cosas que te cuestan trabajo dejar. Hay cosas que son pesadas en el camino, en este camino, porque este camino tan angosto se nos hace tan difícil decir, es que no puede ser así, o sea, no puede ser así. Tiene que haber una forma de, pues, ¿cómo? Es que en nuestra mente carnal siempre la felicidad se sobrepone a la santidad. Piensen eso. Pensamos que la palabra de Dios y el camino angosto nos quita la felicidad, cuando es totalmente lo contrario. La palabra de Dios, la santidad que Dios pide para su pueblo es totalmente felicidad y gozo en el Señor. Nada más que estamos siendo presos de este mundo todavía. Nuestra mente sigue siendo cautiva. Por eso Romanos 12:1 dice, transformen su manera de pensar, renueven su forma. Porque todavía este sistema de valores de este mundo nos tiene cautivos en esa forma. Entonces hay cosas que nos cuesta trabajo dejar. ¿Por qué? Porque es un proceso, hermanos. Este camino angosto es un camino donde el Señor nos está. Ya vieron la película del camino del peregrino, ¿verdad? Es un ejemplo muy bonito, ilustrativo de cómo este camino vas cargando con cosas, y te enfrentas a la tentación, te enfrentas a la duda, te enfrentas a esto, pero el camino lo tenemos que ir encontrando. Por eso esto es algo que nosotros tenemos que entender, no hacerle reformas a la palabra de Dios. Y cuando eso sucede, nosotros tenemos que poner ante Dios, Señor, yo sí quiero seguirte, sí, deseo, ayúdame a tener ese valor. Hay que orar por eso. Y este proceso es donde uno a veces se encuentra y lo que uno que hace es contristar al Espíritu. Ya lo veremos en esta misma carta. Contristas al Espíritu y el Espíritu se apaga. Y ya tu sistema de alarma ya no funciona y por eso sigues cayendo en las cosas de este sistema de valores. Porque ya no sientes como que el Espíritu te dice, está mal. Al contrario, justificas y al contrario dices, no, sí está bien. Por eso necesitamos sumergirnos ante la palabra. El Señor, la mejor forma de caminar en santidad es conocer a Dios, hermanos. La mejor forma de caminar en santidad es conociéndolo bien para saber que lo que hago le agrada. No es nadie más te lo va a decir, solamente Dios te lo va a decir. Y cuando Dios te lo va diciendo, Él te lo va a ir quitando y ya no te va a ir pesando. Ahora lo haces con gozo. Este es un proceso y es un camino. Por eso cada uno va progresando, va caminando, pero si tú no te alimentas,
o si te alejas, o si vienes cada 20 días, o si te conectas. No es lo mismo tener la predicación aquí que en casa, ya lo hemos dicho. Hay muchos distractores. Es más, incluso si aquí se me duermen, imagínense en la sala de su casa con el clima aquí bien rico, con tu cafecito y tu pan, pues claro, y que ya, sí, bien, Señor, no, me imagino, ¿no? Pero no es lo mismo. Aquí el Señor nos está de veras instruyendo bien. ¿Y qué vamos a hacer, hermanos? Pues simplemente ponerlo delante de Dios. Tu camino de santidad tiene que ir progresando, pero por eso el Señor ha diseñado un plan perfecto. 2 son mejores que 1. ¿Y quiénes son esos 2? Matrimonio, hombre y mujer. Si el hombre le cuesta trabajo, la mujer casi siempre, y por lo regular así es, la mujer está. Es que esto no es así, esto es así. Es que esto no se toma así, es así. O, ¿ya estudiaste? ¿Ya leíste? Y el varón tendría que ser esa parte. El varón es el que tiene que estar, es el que tiene que proveer ese conocimiento. Es el que tiene que empujar hacia el estudio de la palabra. ¿Ya leíste, hijo? A ver, cuéntame qué leíste, qué entendiste. Oye, yo sé que les están dejando leer Génesis allá con los jóvenes, y es voluntario, pero yo sí tengo la obligación de decirte, lee. ¿Cómo vas en tus lecturas, hijo? Ahí es donde nosotros como varones, y eso, hermanos, eso, escuchen, eso nos va a llevar a la santidad, porque no hay salvación que no provoque santidad. Teoría y práctica son de una misma cosa. ¿Cuál es esa cosa? Pues el camino por el cual debo andar. Yo sé que esto es una obviedad, un camino tengo que andar, pero hay que decirlo, porque un camino es para andar. Es decir, uno no entra por la puerta y ya me quedo ahí con los brazos. Yo ya soy salvo, ya entré por la puerta estrecha y ahí estoy. No, camínale, maestro. Camínale, porque te falta. Ya lo expliqué, camino, capítulo 1, 2, puerta, capítulo 1, 2 y 3, camino, capítulo 4, 5 y 6. Dice su palabra de Dios que nuestro camino tiene que ser en aumento. Cada vez se tiene que ir viendo más esa santidad. Proverbios 4:18 dice más: la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Nadie es perfecto aquí, hermanos, hasta que lleguemos a estar con Él. Pero ese aumento es la santidad de la que estamos hablando en este primer versículo. Hermanos, siempre ha sucedido esto de querer hacerle cambio a la palabra. Y sucede hasta en las iglesias. Hoy lo acabamos de ver esta semana. Para no perder adeptos y seguidores, aprueban una ley que va totalmente en contra de la palabra de Dios. Aprueban algo que Dios aborrece, que Dios verdaderamente rechaza. Y dicen, no, es que es amor. Por eso los millones de esos adeptos lo siguen, porque quieren escuchar lo que sus oídos quieren. La palabra de Dios no puede ser renovada, no puede ser quitada, no puede ser cambiada, no puede ser reformada. Nosotros tenemos que ser fieles a la palabra de Dios y decirles, no, eso es pecado. El Señor tiene un llamamiento para todos, escúchalo. Tu desconocimiento y tu falta de entendimiento de la palabra de Dios te lleva a eso, pero conócelo. Por eso a los jóvenes se les está llevando hacia conocer a Dios. No que debes de cambiar, debes de hacer esto. No, conoce a Dios, que el Señor sea quien te confronte y que te diga, no está bien lo que estás haciendo, que sea el Señor. Por eso es que nosotros no podemos caer en esas modalidades de cambiar para que la gente no venga. No, que escuche lo que quiera escuchar. Nosotros tenemos que seguir fieles y firmes ante la palabra de Dios. Casa de Oración Villahermosa Sur, se los he dicho, seguirás predicando la verdad. Y a veces duele, desde luego. A veces lastima. Gloria a Dios. Y si te sientes aludido, dale la gloria a Dios, porque algo tienes con eso. Si no te sientes aludido, entonces dices, gloria a Dios, Señor, voy avanzando.
Pero hermanos, ¿de qué nos va a hablar el Señor si no es de nosotros? ¿De qué nos va a hablar? Hermanos, les voy a hablar de la iglesia de allá enfrente. Sería erróneo, sería totalmente no espiritual. Lo que el Señor está haciendo es edificando una iglesia. Está poniendo cimientos firmes. Doy gloria a Dios por los que siguen firmes, por los que han pasado y vamos y todo, y ahí viene y seguimos firmes. Eso es algo hermoso. Oramos por todos ustedes para que el Señor les siga dando ese avivamiento en sus corazones de seguirlo. Hermano, nosotros no vamos a cambiar. No vamos a hacer reformas a la palabra de Dios. Todos tenemos tentaciones de ese estilo. No pasa nada, mira, hazlo ahorita, pero hazlo y... No. El Señor nos va a reclamar lo que se dijo. El Señor nos va a reclamar y nos va a decir, ¿te acuerdas esto? Por eso la importancia de que las iglesias se predique fielmente la palabra de Dios. Porque quien quiera salirse de aquí, del camino, lo terminará haciendo, Quien quiera salirse va a decir, o sea, quien ya diga, no, es que fíjate que lo va a terminar haciendo. Pero por lo menos sin que la iglesia haya sido promovente de una mentira. Tenemos que predicar fielmente, hermanos. Esto es parte de la santidad, esto es parte de la progresión. Por eso muchos se cambian de iglesia, porque es que andan buscando una iglesia que no sea tan dura de la palabra. Y no hay nada duro, hermanos. Imagínense, no quise pronunciar lo de Proverbios porque suena muy fuerte y es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Lo que acabamos de leer en Mateo 10, que sacúdanse el polvo, eso es muy duro. Eso es fuerte. Pero no, hermanos, se seguirá predicando fielmente. Termino con 3 puntos. Pásale, Jeremy, por favor. Termino ya. 3 aspectos o 3 tipos de personas. Para ti que eres cristiano, hoy el Señor te dice, yo te llamé. Y fue un llamamiento en el cual mi espíritu te persuadió, te hizo ver mi verdad, te hizo ver el plan que yo hice desde antes de la fundación del mundo. Conociste una luz que no habías visto. Estabas viviendo en tinieblas. Tenías opacada tu vista y tu mente. Pero yo ocupé a cualquier vaso simple para llevarte agua. Tomaste de esa agua y esa agua ha empezado a limpiar, a purificar tu alma, tu espíritu. Hoy has escuchado que debes de andar como es digno a esa vocación de la cual fue efecto de ese llamado. Necesitas esforzarte, dice el Señor, para que este camino angosto en el cual tienes que caminar va a ser difícil, sí, muy difícil. Pero conmigo, dice el Señor, es más fácil llevar las cargas. Tú que eres cristiano y que te ha llamado el Señor y que te ha mostrado su amor y te ha mostrado su provisión, te ha mostrado todo lo que el Señor ha hecho, el perdón principalmente. Hoy tienes que empezar a caminar como es digno de esa vocación. Porque tenemos que ser reflejo, efecto de esto. Mostrar cada vez esa progresión de esa santidad en esta vida. Es muy difícil quitarnos cosas tan arraigadas en nuestra mente y en el corazón de este sistema de valores. A veces, sin darnos cuenta, estamos nuevamente inmersos ahí, en ese sistema de valores. No nos damos cuenta y nos envolvemos y volvemos a caer. Pero cuando llega el Espíritu y te hace ver, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Pues es cuando el Señor nos confronta y nos dice, si has sido sellado, obedece mis mandamientos. Pero obedécelos por la gracia que te ha sido dada. Si tú, que llevas una doble vida, tú que dices y que oras
y que a veces haces cosas pensando en agradar a los demás, pero no lo haces de corazón ante el Señor, déjame decirte que lo que estás haciendo es estar jugando con fuego, un fuego consumidor que tarde que temprano romperá esa roca. Necesitas ser frío o caliente, porque a los tibios Dios los vomita. El Señor ha llamado el día de hoy para que cambien su manera de ser. Y si tú que nunca has entregado tu vida al Señor y estás envuelto en problemas, en situaciones propias de tu carácter, de tu humanidad caída, entrégale tu vida al Señor. Haz un compromiso con Él delante de Él hoy. Pídele perdón al Señor por pensamientos erróneos, por situaciones que tú pasas y que muchas veces piensas en venganza. Hoy es el tiempo todavía, hoy es todavía el tiempo de entregar tu vida a Dios. Hoy necesitas decirle al Señor que quieres seguirlo. Quieres cambiar tu manera de pensar y ahora pensar como su hijo cuando estuvo aquí en la tierra. Entrega tu vida al Señor en el día de hoy. No hagas como aquellos en el desierto que lo provocaron para ira. Si escuchaste hoy la voz de Dios, atiende el llamado. Señor del cielo, Dios, Padre bendito, Padre bueno, Padre de las luces, Señor, cuán grande eres, Señor. Cuán grandes es tus pensamientos, son tus pensamientos. Son insondables y nos dejan, Padre, sin palabras. Nos dejan, Señor, desarmados totalmente ante lo que creemos o pensamos. A veces queremos hacerle reformas a ti, a tu palabra, Señor, para nuestra conveniencia y nuestra vida más feliz en este mundo. Pero, Señor, todavía no te conocemos por completo, porque tú eres felicidad, Señor, y tú eres gozo. Amado Padre, te ruego, mi Señor, que en esta mañana, en esta tarde, Señor, cada uno de los que nos escucha o nos verá, Señor, escuches su oración, Señor. Ahí donde se encuentre cada uno, Padre. Aquí donde estamos, Padre. Ahí en sus casas, Señor. Atiende, Padre, su oración, Señor. Te ruego que escuches, Padre, a tu pueblo. Y si hay corazones que se han arrepentido, Señor, oramos por ellos, Padre, para que ese llamado eficaz que los persuada de su amor, de tu amor, Padre, lleven su vida en santidad, Padre. Gracias, Padre, gracias por todo lo bueno que eres. Gracias, Señor, por tu palabra que nos instruye. Gracias porque sin ella, ¿qué haríamos, Padre? ¿A dónde iríamos, Señor? ¿O dónde estuviéramos hoy, Padre? Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Cántenle al Señor. Te necesito hoy. No soy perfecto aún, mas con paciencia correré, puestos los ojos en Jesús. En Jesús. Di conmigo.
conmigo, te necesito, Señor. Te necesito. No soy perfecto, Señor. No soy perfecto aún, sí, Señor. Mas con paciencia correré, puestos los ojos en Jesús. En Jesús. ¿Cuántos necesitan a Dios hoy? Dile, te necesito, Señor. Te necesito. No soy perfecto, por eso estoy delante de ti, Señor. Mas con paciencia correré, poco a poco, mi hermano, puestos los ojos en Jesús. Una vez más, te necesito, Señor. Te necesito hoy. Dilo, mi hermano. No soy perfecto aún, pero con paciencia, Señor. Mas con paciencia correré. ¿Cómo, mi hermano? Puestos los ojos en Jesús, en Jesús, en Jesús. ¿Hay quién? En Jesús. Signo de ti, agradando en todo y permanecer y crecer por tu palabra, Señor, como el pámpano en la vid. Quiero andar y quiero andar como el signo de ti, agradarte en todo y permanecer y crecer tu palabra, Señor, como empapado en la vid. Quiero andar como el signo de ti, Señor. Agradarte en todo, Señor, y crecer por tu palabra, Señor, como empapado en la vid. Señor, crecer conforme a tu palabra, Señor. Yo quiero andar como el signo de ti, Señor. Dile, no soy perfecto, Señor, te necesito. Te necesito. Levanta tus manos si lo necesitas. No soy perfecto, mas con paciencia correré, puestos los ojos en Jesús. Gloria a Dios, hermano. En Jesús. ¿Cuántos lo necesitan? ¿Por qué no le dices? Te necesito, dile. Te necesito.
se oiga, mi hermano, si tú lo necesitas. Y dile: Señor, no soy perfecto aún, pero con paciencia, más con paciencia correré, puestos los ojos en Jesús. En Jesús. ¿Por qué no le dices una vez más: te necesito hoy, Señor? Dile de tu corazón, dile: te necesito hoy. No soy perfecto aún, mas con paciencia correré, puestos los ojos en Jesús. ¿En quién, hermano? Jesús. Di su nombre. En Jesús. En Jesús. Dile: y quiero andar como el signo de ti, agradarte en todo y permanecer y crecer por tu palabra, Señor, como el pámpano en la vid. Una vez más, dile: quiero. Y quiero andar como el signo de ti, agradarte en todo y permanecer y crecer por tu palabra, Señor, como el pámpano en la vid. Qué hermosa palabra, Señor, que nos anima. Porque con llamamiento santo nos has llamado, Señor. Tú sabías, Señor, que cada uno de los que estamos aquí, Señor, responderíamos a ese llamado por su anticipado conocimiento, mi hermano. ¿No le das gracias a Dios por eso? Dale fuerte el aplauso entonces, mi hermano. ¡Aleluya! Siéntete dichoso y gozoso, mi hermano, porque hay quienes se resisten a ese llamado. Ay, Señor, cojo y manco estaba yo, Señor, y me invitaste a estar delante de ti, Señor. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, mi hermano. ¿Cómo están? ¿Gozosos? Amén, gloria a Dios. Hermoso tema, ¿verdad que sí, mis hermanos? Pues vamos a responder a ese llamado, mis hermanos, a ese llamado de Dios como se debe, andar como es digno de Él. Que Dios les bendiga, que tengan un excelente domingo, muy bendecido, mis hermanos, que disfruten a su familia, a sus hijos. Y pues, mi hermano, pues hay que poner en práctica todo lo que hemos aprendido hoy. Amén. Quedamos despedidos, nos vemos el próximo domingo, mis hermanos. Dios les bendiga. Hasta luego. Denle fuerte el aplauso al Señor.